que se van a celebrar entre el jueves y entre mañana y el sábado. Ya va a abandonar su insignia de FIFA para continuar en el referato, porque es lo que dijo. Llamado Luis de la Cruz, el capitán de Guaraní, que pasa a recibir su medalla. Después será él un factor protagónico en la entrega del trofeo de la Copa Paraguay. Gran parte del público de Olimpia ya se fue. Sí, quedan los aurinegros que están esparcidos en todos los sectores de este estadio, mientras van pasando los jugadores de Guaraní. Y los de Olimpia respetuosamente siguen en un costado, Gabriel, después de recibir la medalla. Así es. Muy lindo esto, muy lindo. Es un ejemplo de cómo se tienen que hacer este tipo de ceremonias. Pasan cada uno de los componentes del plantel de Guaraní. Lo vemos en la toma a Ignacio Nacho Don. Una particularidad, los arqueros no se sacan los guantes en las coronaciones. ¿Por qué será, Gabriel? No sé, lo he visto también a Ascona cuando Olimpia logró el título del torneo clausura con sus guantes, participando en la entrega. Mañana 2 partidos, el sábado 4 encuentros para cerrar la actividad competitiva en Paraguay con la última fecha del campeonato clausura. Ismael Venegas. Bueno, y van a saludar a los jugadores de Guaraní, al cuerpo técnico, a los jugadores de Olimpia, reciben también las felicitaciones. Hay mucha amistad por este sector. Sí. Y sobre todo que haya un ambiente de camaradería. La rivalidad, la pelea estuvo allí en el terreno de juego. Qué bueno que le hace esto a todo el ambiente del fútbol. Fíjense cómo se están saludando jugadores de Olimpia Guaraní después de haber definido en la tanda de penal de manera dramática este primer título de la Copa Paraguay. Julio Cáceres bromeando con cada uno de los futbolistas aurinegros, a los cuales conoce a la perfección. Gran protagonismo de Robert Rojas también, a pesar del mal año de Guaraní en el 2018. Olimpia vuelve a Asunción, y cuando viaja a Ciudad del Este, Diego. Bueno, vuelve a Asunción el día de mañana, Rubén. Y como están las cosas, el día del partido estará viajando a Ciudad del Este. Ese partido está marcado para el sábado a las 20 horas. Guaraní, ¿cuál es el calendario que tiene a partir de ahora, Freddy? También viajan mañana tempranito con destino a Asunción, y el sábado juegan en Dos Bocas ante Sportivo Luqueño 17:45, último partido de la clausura. Sí, observamos la presencia de Alejandro Kermoliet, de la empresa Tigo, también participando de la entrega de las medallas junto a Robert Harrison, a Javier Díaz de Vivar, miembros e integrantes del comité ejecutivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol, presentes aquí en Pedro Juan Caballero, ¿sí? Vamos a escucharlo a Roque. Se puede dar, ¿no?, de que un equipo tiene que ganar, y bueno, a mí fallé el penal, y obviamente que más allá de la tristeza, obviamente que el orgullo de todo el trabajo que hicimos a lo largo de todo el año. Bueno, hay una tristeza, Roque, de por sí perder una final no es lindo. No, luego que no. Igualmente, como decía antes, hicimos un trabajo enorme a lo largo de todo el año. Lastimosamente no pudimos completar la tripleta, que era lo que estábamos buscando, pero bueno, felicitamos también obviamente que a Guaraní por el esfuerzo, por el trabajo que hicieron. No tuvieron una temporada fácil, y bueno, creo de que también hoy hicieron un gran partido, y obviamente que son también dignos campeones. Esta final perdida no borra lo bueno que se hizo en esta temporada, Roque. No, luego que no, el equipo hizo mucho para estar tranquilo y para ir de vacaciones muy tranquilo, con mucha confianza, esperando lo que se viene el año que viene. Obviamente que se nos queda el sabor amargo, ¿no?, de haber perdido una final, pero estamos obviamente que orgullosos por lo que hemos hecho a lo largo de todo el año. ¿Ahora a descansar ya? A descansar un poquito, sí. Ahí está Roque Santa Cruz. Un señor. Hablando en el momento bueno, en el momento triste. Y allí están los jugadores de Olimpia. Dijo algo, perdón que insista, dijo algo que me pareció fundamental. Son dignos campeones los de Guaraní. Palabras de Roque Santa Cruz para reconocerle al rival el mérito. Guaraní, que se ha sacado de encima a Cerro Porteño y que le gana esta final a Olimpia. Ahí está Robert Harrison para entregar ese trofeo a Juan Alberto Acosta. No, tiene que ser el de la Cruz. No, ahí está de la Cruz con Juan Alberto. ¿Qué te pasa, Gabriel?
¿En conjunto van a recibir van a la recibir en copa? conjunto. Allí está Juan Alberto Acosta, Luis de la Cruz. Salud Guaraní, primer campeón de la Copa Paraguay 2018. Fiesta Aurineira. ¿Cómo le costó a Guaraní? Al final del año, al fin, una sonrisa. ¿Cuántas veces los hinchas aurineros saliendo cabizbajos de sus partidos por penales? Y eso le otorga este derecho de que su capitán esté con ese trofeo, que lo abrace y que empiece a marcar la coreografía de cómo se va a festejar, si van a dar la vuelta olímpica, la zambullida, en fin. Tienen el derecho de hacerlo. Los muchachos de Guaraní corriendo con la copa en las manos. De la Cruz no la quiere soltar, pero está. Nosotros saludamos a Guaraní, magnífico primer campeón de la Copa Paraguay 2018 en la tanda de penales. Superó a Olimpia en una emotiva, infartante definición. Gracias por la compañía. Ya llega Tigo Sport Noticias con Hugo Miño y Nicolitich. Buenas noches para todos.